porque ya lo dijimos al inicio del programa, lo que se esperaba. La Corte echó para abajo este plan B por violaciones al procedimiento legislativo. Y como obviamente no les gusta perder, ya avisó el coordinador de los senadores de Morena que van a volver a presentar una reforma y que están muy decepcionados, pero muy decepcionados de la Corte. Sinceramente lamentamos mucho el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia, la acción de inconstitucionalidad que presentaron diferentes grupos parlamentarios en torno a la llamada reforma del Plan B electoral. Quisiera comentarles que la Suprema Corte estrictamente se fue a la parte del procedimiento, es decir, a la forma y no al fondo de la discusión profunda. Bueno, que los ministros se fueron a la forma y no al fondo. Y justamente sobre ese tema, el ministro Pérez Dayán se puso rudo, porque como no entienden, hay que ponerse los guantes y ponerse rudo. Debo aclarar que no esquivo, ni pretenderé hacerlo nunca, mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar que para llegar a ello, esto es, para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley es ley. Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo. Sí. O sea, básicamente, y en pocas palabras, y no los va a decir él porque él habla muy correcto, lo que quiso decir es que estuvo tan puerco el procedimiento de antes que ni siquiera era necesario clavarse en el fondo. Me recuerda muchísimo a lo que en un momento dijo el diputado Hamlet Almaguer, de que cómo que no podían hacer las cosas a las prisas. ¿Qué? ¿A poco las tenemos que leer? Esto pasó el 9 de mayo, véalo. Porque la Corte ha determinado que no los podemos desvelar, que no podemos analizar con urgencia la legislación, que tiene que hacerse con toda pausa. ¿Que por qué estamos en democracia? Si aquí se hace lo que decimos. Sigue teniendo vigencia. La Corte ha determinado que no podemos analizar con urgencia la legislación, que tiene que hacerse con toda pausa. Bueno, pues no, mi ciela. Bueno, también hubo autofelicitaciones. Esto en la discusión del Plan B. Ahí Loretta Ortiz dijo que estaba de acuerdo en que se mencionara que se había hecho mal en no consultar a los pueblos indígenas, cosa que tiene razón. Pero que qué bueno que lo habían mencionado, que felicidades a ella. Sí. Miren cómo se felicitó. Entonces nada más quería hacer esa precisión y me felicito y lo felicito por haber agregado esta parte de la consulta. Felicito. Yo me felicito mucho. A veces sí se felicita uno. Sí, la verdad. Si no empiezas por uno mismo, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Si uno no se felicita. Exacto. Maquita, feliz cumpleaños. No, uno se felicita. Maquita, lo hiciste muy bien. Así ya no te preocupas de si alguien no lo hace o sí. Ya, tú te felicitaste. Bueno, autofelicítense. También la exministra, ahora pues la senadora Olga Sánchez Cordero, dijo que pues sí, que la verdad sí tenían que revisarse. Una reflexión personal hacia el interior de las cámaras, cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado, pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Origen. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar? Antes de echarle la culpa al vecino. Más corta esa reflexión si se preguntan qué hicimos bien. Entonces va a ser como, nada. Ah, bueno, ya, ¿no? Va a ser más cortito. Pero salió a decir que sí, lo aceptó. Bueno, ahí está. Que Olga... Pero ¿por qué Olga Sánchez Cordero le late su corazoncito de la Corte? También, la verdad. Pero bueno,